Hola, hola, muy buenas noches a todos ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Doctor Hola, buenas Héctor, noches. ¿cómo está? Hola, buenas noches a todas, a ¿Qué todos y a tal? todas. ¿Cómo está, doctor? Bien, ¿y Qué ustedes? milagro. Sí, ¿verdad? Pues vamos iniciando. El doctor Héctor Adrián Gallardo, vamos a dar su breve semblanza, médico veterinario zootecnista con más de 10 años de experiencia en la apicultura. Desde hace más de 10 años se ha dedicado a la medicina veterinaria de pequeñas especies. Conjuntando ambas ramas, ha desarrollado el uso de la apiterapia, trabaja en desarrollo en proyectos productivos y de investigación en diversas instituciones académicas públicas y privadas. Él es conferencista nacional e internacional en temas de producción apícola. Ay, me estorba. Ay, apícola, y ya no alcanzo a leer, y apiterapia veterinaria. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Pues muchas gracias a ustedes también por el espacio, por siempre como estar interesados en fomentar pues la apiterapia, la meliponiterapia, que yo llamo medicina de las abejas en su conjunto, porque pues bueno, es una alternativa más, ¿no? A una o dos terapéuticas para fomento de la salud tanto humana como animal. Así es, doctor. Le damos también la bienvenida a nuestras asesoras, la licenciada Roma Mier. Hola, buenas noches, bienvenidos a esta gran plática. Que la disfruten. Gracias. Y a la licenciada Yaneisi Laguna. Buenas noches a todos, bienvenidos y pues aquí estamos para seguir profundizando con las abejitas y el profe. Gracias, chicas. Acuérdense que tenemos varios temas en este fin de año, ya en el cierre de todo el año. Por favor, aprovechen las pláticas, aprovechen el curso de regenerativa, ya sea online o presencial. Nos quedan muy pocos lugares. Aprovechen el de cannabis y el de ozono. Y a disfrutar la plática. ¿Va a tener presentación, doctor? Sí, así es. Si me ¿Listo? dejarían compartir. La pantalla es toda suya. Vientos. Espérenme un segundo. Ya se ve mi pantalla. Sí, Doc, nada Perfecto. más sería agrandarla. Ahí está. Listo, ¿no? Listo. Bien. Pues bueno, muchas gracias de nuevo por el espacio, por la presentación. En realidad es más que de trayectorias, pues es como, es parte de las experiencias que uno va adquiriendo, ¿no? En el camino de aprendizajes, porque si nunca se deja de aprender y siempre se obtienen nuevas experiencias a partir de lo vivido. Eh, y pues bueno, sí, en conjunto, dos de mis pasiones es uno las abejas y otro es la medicina clínica o la aplicación de la clínica en pequeñas especies, sobre todo. También trabajo de repente otras especies, pero sobre todo en pequeñas especies. Entonces, a partir de ello, pues bueno, para mí fue muy fabuloso poder conjuntar ambas cosas, ¿no? A partir del uso de la medicina de las abejas. Y bueno, en otras ocasiones hemos hablado de otros elementos de la colmena. Hemos hablado ya de miel. Existen otros elementos como el polen, la pitoxina, la jalea real. Cada uno de estos elementos posee diversas capacidades nutricionales, terapéuticas y todos estos proveídos principalmente o de origen de la naturaleza, pero pues bueno, también las abejas por medio de diversos procesos pues dan una mayor actividad, ¿no? Terapéutica o nutricional a estos elementos que provienen de inicio de la naturaleza. Y el día de hoy pues vamos a hablar brevemente de lo que
de lo que es el propóleo, como de dónde viene, como qué significa, qué es, y algunos usos, algunos ejemplos en medicina veterinaria que se usan, tanto casos clínicos que yo he tenido como también otras publicaciones de colegas y otros compañeros y otros investigadores, sobre todo mexicanos, porque me gusta mucho siempre como poner en la luz las cosas que aquí hacemos, ¿no? En nuestro país. Entonces, vamos a empezar. Y bueno, primero, pues, ¿de dónde proviene, no? El propóleo, ¿cómo es que lo obtenemos como producto? O bueno, lo obtienen las abejas, ¿no? Realmente nosotros nos aprovechamos de esa cuestión, pero bueno, en origen, pues proviene de distintos exudaciones, secreciones o materiales resinosos de las plantas, ¿no? Llámese yemas de las flores, corteza de árboles, a veces en frutos, etcétera, ¿no? Va a depender, pues obviamente, la variedad de especies vegetales que se encuentran, tan solo en nuestro país y pues en otros diversos países, ¿no? Entonces, estos resinas o secreciones o materiales, las abejas los colectan y por medio de enzimas los van moldeando y los transportan. Ahorita les voy a enseñar en unas partes que tienen en las patitas, se llaman corbículas, ¿no? Y estos, es importante notar que, bueno, en la colección de estos materiales, las abejas lo hacen en días calurosos, porque si no, pues estos materiales están muy fríos y son poco maleables, ¿no? Dado su naturaleza que son. Y esto es en el caso de las abejas, que en este caso son Apis mellifera, que es la abeja común que todos conocemos o mayormente conocemos. Y en el caso de las abejas nativas o meliponinos o abejas sin aguijón, estos, además de estas resinas y secreciones, también suman arcillas o tierras en esta colección de elementos, los cuales generan pues la producción del propóleo. Y en sí, pues existe existen las teorías que nos indican que el propóleo pues se produce tanto de manera externa a través de la recolección de estos materiales, pero también de manera interna en el procesamiento del polen. Y a partir del procesamiento del polen como alimento en los cuerpos de las abejas se produce también una sustancia o un pequeño como bálsamo, el cual también utilizan las abejas para recubrir las celdillas antes de que las reinas pongan huevos. Entonces, estas dos formas de producción de lo que sería el propóleo como tal, que es un elemento pues dadas las etimologías de la definición, própolis, que es delante de la ciudad o antes de la ciudad, que quiere denotar pues defensa, ¿no? Entonces es un elemento tradicionalmente para uso y defensa de las abejas, tanto para con agentes, microorganismos, como con elementos más grandes a partir de embalsamar, ¿no? Pueden ser insectos más grandes, pueden ser inclusive animales de mayor envergadura como pequeños mamíferos, depende, ¿no? Cualquier agente invasor microscópico o macroscópico que pueda generar una ruptura en el equilibrio, ¿no? de la colonia como tal. Y bueno, estas abejas, que más o menos, para que se den una idea, en el caso de Apis mellifera, estamos hablando de que una colonia tiene alrededor de unas 50.000, 70.000 abejas. Este, solamente de un 3 a un 5% de estas pues, se dedican a lo que es la colecta de estas resinas, que ellas procesan a través de estas enzimas y sus mandíbulas y las colocan en las parte que se llama corbículas, que son unas pequeñas canastas que están en las patitas de las abejas, aquí como ven en la imagen. Estas las hacen bolita y las recolectan ahí y pues bueno, así las trasladan hacia las colonias, ¿no? Y una vez que llegan a la colonia, pues este se puede utilizar directamente en donde es requerido, ya sea de que sirva como antiséptico o también como para sellar
aberturas para que no entre aire, para guardar la temperatura de la colonia. Ellas van a decidir a partir de de la necesidad que tengan en dónde van a hacer uso de estas resinas o de estos materiales. Y además de ello, pues bueno, las abejas que ya dentro de la colonia reciben a veces estos materiales, le suman también la cera de abeja, con lo cual ya se genera realmente la sustancia que podemos conocer como propóleo. Entonces no quiere decir que sea solo cera, sino se suma como parte de estos diversos componentes de lo que conocemos como propóleo para hacer la acción de propolizado, que sería la acción de pues tener ya la masa resinosa dentro de la colonia a manera de pues de antiséptico, les digo, o de sellado, ¿no? Del nido. Y bueno, en el caso de las abejas sin aguijón o meliponinos, pues como les comenté, estas producen de igual manera esta sustancia, pero aquí va a depender mucho de las especies, no todas las especies o las diversas formas en que se produce el propóleo en el caso de las abejas sin aguijón, va a variar en el contenido de estos, ¿no? Pero aquí lo que conocemos, una es el propóleo, que es como la imagen que aparece en sus pantallas, que este se encuentra en el interior de la colonia y también ellas producen lo que es el geopropóleo, que es como las otras dos imágenes que les muestro, en donde ya aquí se adicionan arcillas o pequeños pedacitos de piedritas chiquitas o tierra para generar un mayor volumen de la materia y con eso puedan abarcar pues más zona, ¿no? Para poder sellar sobre todo. El interior de los nidos y con eso conservar temperatura y conservar también los ambientes microbiales, ¿no? O sea, no nada más es por conservar la temperatura, sino también porque dentro de la colonia o del nido existe un equilibrio de microorganismos, ¿no? Y el cual también si se rompe ese equilibrio, pues se pueden generar problemas pues de patógenos o enfermedades en las abejas. Y pues bueno, aquí esa es la diferencia. No quiere decir que las abejas meliponinos, perdón, las apis mellifera produzcan propóleo y las meliponinos geopropóleo, sino en el caso de las nativas, pues producen ambos, ¿no? En realidad es propóleo, pero los componentes varían entre el uso o no de estas arcillas o otros tipos de resinas. Como les dije hace rato, depende de la especie. Hay especies que utilizan ciertos tipos de resinas o su propóleo puede ser más resinoso. Hay otras en donde puede ser un poco más arcilloso y eso va a depender de la especie que lo esté produciendo, pero todas estas abejas pues tienen esa capacidad de producirlo, ¿no? Y la finalidad del elemento, pues, es a evitar el crecimiento de hongos, bacterias dentro de la colonia, ¿no? Además de sellar térmicamente. Y bueno, ese es un poco del origen de cómo y de qué es el propóleo en sí, ¿no? Son estos materiales de los cuales ya hablamos. Pero ahorita vamos a hacer como brevemente algunos comentarios sobre los antecedentes del uso del propóleo como terapéutica. Y aquí, pues, a quienes han seguido las otras pláticas que hemos tenido sobre los elementos de las abejas, pues, de nuevo reitero, ¿no? Los usos de los elementos de las abejas no es algo moderno. En realidad es que es algo muy ancestral, es algo muy antiguo. Lo que pasa es y que de hecho desde tiempos ancestrales ha sido registrado en tablillas de manera cuneiforme, ha sido registrado en papiros, en códices, etcétera, ¿no? Entonces, no es algo que de algún modo ahorita la ciencia haya descubierto estas capacidades y demás, sino que más bien ahorita tenemos muchas más herramientas para poder dilucidar o para poder diseccionar cómo realmente funcionan estos elementos. Lo que pasa es que antes las culturas, pues su ciencia era diferente, ¿no? O sea, realmente no tenían tantos instrumentos como los que tenemos ahora, ¿no? Pero aún así ellos eran capaces de observar las manifestaciones y los usos de estos elementos y a partir de ello, pues generar procesos científicos con los cuales sustentaban su uso a su forma.
Entonces, culturas como la mesopotámica, como la egipcia, pues datan del uso del propóleo en procesos de embalsamamiento, en procesos de curación de afecciones de ojos, oídos, heridas, sobre todo. Y pues eso de aquel lado del charco, ¿no? Y de este lado del charco, culturas como la cultura maya y olmeca, pues también hacían uso del propóleo, el cual le conocían como elemento de fuego, porque dentro de su terapéutica, su uso, los antiguos mayas y olmecas mencionaban que nosotros tenemos un fuego interno. Y cuando nosotros en un proceso de enfermedad o padecimiento empezamos a perder ese fuego, pues bueno, ellos usaban el propóleo como para dotar de nuevo de este calor o de este fuego al cuerpo, ¿no? Y eso es algo que pues hasta la fecha la medicina tradicional maya lo contempla, ¿no? Un poco parecido a lo que sucede con la medicina tradicional china también, ¿no? Y los elementos. Entonces, si se fijan, todas las culturas, si nos ponemos a hilar finamente como los usos o los predictos que se da, que están detrás de esos usos de los elementos o de la forma de ver las medicinas, pues nos daremos cuenta que muchas culturas se entrelazan en los mismos conceptos, en los mismos pensamientos, ¿no? Por ejemplo, ahorita les digo la medicina tradicional china con la medicina tradicional maya en este concepto del calor, del ki, por ejemplo, en el caso de la medicina tradicional china, ¿no? Entonces, eh, realmente es que, como les digo, las culturas a través de su uso, pues realmente llegaban a los mismos puntos, pero pues a sus formas cada uno, ¿no? Y bueno, también de manera muy breve, y esto es como para que se piquen y después puedan entrar más en cuestiones de mayor conocimiento. La composición de propóleo, en este caso de Apis mellifera, pues se compone principalmente de resinas y bálsamos, como lo dijimos anteriormente, y también, pero de aceites esenciales que pueden provenir de, en este caso, de las flores o de algunas plantas, y la cera de abeja como tal, el polen y otras sustancias que pueden componer el contenido del propóleo y el cual va a determinar, en este caso, su consistencia, sus formas. Por ejemplo, si tiene arcillas, pues no va a ser tan resinoso, ¿no? Va a ser un poco como más, algunos se hacen como piedra, ¿no? Literalmente. Entonces aquí, por ejemplo, una imagen de Rodríguez Pérez nos enseña como diversos tipos de propóleo que, pues bueno, ya dependerá del cómo se den este balance de componentes, pues se va a generar el color, la forma y pues las capacidades, en este caso también las capacidades terapéuticas de cada uno. Y de entrada decirles, no es que exista un mejor o peor propóleo, más bien es que cambian en sus capacidades, es como las mieles, lo hablábamos en las pláticas anteriores, ¿no? O sea, no, para mí en lo personal no hay una mejor y peor miel, ¿no? Sino simplemente pues el contenido de las sustancias activas que tienen, pues va a cambiar de acuerdo a de dónde provengan, ¿no? También las plantas, si provienen de plantas medicinales, pues va a haber ciertos elementos o sustancias activas que pues están en mayor volumen, ¿no? O en mayor composición. Pero bueno, en una descripción un poco más detallada, pues bueno, algunos componentes como ácidos orgánicos, pues se contiene el ácido benzoico, gálico, algunos ácidos fenólicos como el cafeico, el cinámico, pecumarínico, etcétera, ¿no? Por ejemplo, algunos de estos, en el caso de estudios mexicanos hechos por la FES Cuautitlán, no, tienen algunos estudios muy interesantes sobre el uso del propóleo y específicamente de sustancias como el ácido cafeico para el tratamiento de COVID, por ejemplo, apenas que pasó la pandemia. También hay aldehídos aromáticos como la valina, vainillina, cumarinas como el escopoletol y obviamente flavonas, flavonoles, quercitina, galangina, naringenina, pinosembrina, que pues van a dotar de las capacidades terapéuticas hacia este elemento, ¿no? Que ahorita vamos a hablar un poco más adelante de ellas. Y
Contiene también minerales como aluminio, magnesio, manganeso, silicio, titanio, cobre, zinc, calcio y vitaminas como las vitamina A, vitamina B3, etcétera. Entonces, si se fijan, se compone de diversos elementos y en sí todos los elementos de la colmena, como puede ser la jalea real, como puede ser el polen, como puede ser la miel y en este caso el propóleo, sí, a los que han visto estas pláticas se han fijado que casi repiten muchos de estos elementos. Lo que cambia aquí pues es el contenido de los mismos. O sea, el propóleo va a tener un mayor contenido de ácidos orgánicos, de flavonoides, de flavonoles, a diferencia de lo que puede ser a lo mejor una miel, ¿no? Ya va a depender el tipo de miel, de vitaminas, pues en este caso el polen puede ser jalea real, el que tenga un mayor contenido de vitaminas. Entonces, lo importante aquí es que como todos estos provienen pues de las mismas plantas en sí o son hechos o son elaborados a partir de las mismas plantas, pues bueno, los elementos con los cuales se componen pues pueden ser los mismos, ¿no? En el caso del geopropóleo, pues bueno, puede cambiar también aquí algunos componentes, dado que pues se contiene menos material resinoso a comparación de lo que sería un propóleo de Apis mellifera. Pero el hecho de que incluyan estas arcillas o tierras puede aumentar el contenido de minerales, ¿no? Entonces, en ese caso, pues bueno, algunas especies pueden cambiar en este contenido, en esta cantidad de diversas sustancias como los flavonoides o compuestos fenólicos, de acuerdo también al tipo de especie, porque los comportamientos de recolección pues cambian también de acuerdo a la especie de abeja. Entonces, a nosotros hablar de propóleo no podemos decir que todos los propóleos son iguales, ¿no? Va a depender de qué especie es de abeja y de qué plantas o de qué regiones provienen. Bueno, el método de producción o recolección, principalmente hay cuatro principales métodos. Uno es el raspado del material apícola, que es los bastidores, las cajas en donde se producen las abejas o se crían a las abejas, pues se raspa, ¿no? De estas orillas, porque les digo que las abejas lo utilizan para sellar los espacios en donde entra aire o espacios en donde se debe de realizar un sellado por temperatura o porque haya hongos o bacterias y ahí es donde lo colocan. Entonces es una forma de obtenerlo, la cual pues bueno, no es la más recomendable porque al hacer el raspado pues también se vienen pedacitos de madera o de pintura o de otros elementos que no necesariamente son el propóleo. Otra forma es a través de una malla de mosquitero o una malla en donde se coloca en la parte superior de las colmenas y se deja una pequeña abertura para que las abejas propolicen esa malla y ya esa malla se mete a congelar y se extrae el propóleo ya congelado porque se vuelve duro. La otra son las mallas comerciales, que son mallas plásticas que tienen la misma función un poco de la malla de mosquitero, pero estas ya son de manera comercial, se utilizan ya para producir pues cantidades ya considerables de propóleo y también que sea hecho de la manera más inocua posible, ¿no? Inocuidad me refiero a que no contenga elementos como en el primer proceso de producción, que sean madera o astillas o algunos elementos que puedan ser ajenos al propóleo. Y también hay método de cortina o métodos de colección inteligente, en donde prácticamente se hacen como pequeñas hendiduras a las cajas para que en ese caso entre la luz o el aire y pues las abejas tengan que sellar esa abertura, ¿no? Entonces ya uno recoge justamente el propóleo que se genera en esas aberturas. En algunos casos se puede colocar como películas de plástico acetato para que sellen sobre el acetato, ya nada más uno retira y coloca el acetato para poder obtener el propóleo. Entonces estos métodos pues también se utilizan.
Entonces, les estoy hablando de los métodos porque es importante notar una cuestión, ahorita lo vamos a hablar más adelante, que es las buenas prácticas o la inocuidad de, en este caso, los productos de las abejas, hablando del propóleo, ¿no? Y en el caso de la recolección del propóleo, IG propóleo en abejas sin aguijón, pues bueno, ahí no hay como sistemas como tal tan tecnificados como lo es con la apis mellifera o abeja tradicional, convencional que todos conocemos, sino que pues ahí sí se tenía que hacer casi por la remoción del geopropóleo, que si se acuerdan la imagen que mostré, pues lo ponen así en unas masas grandes, ¿no? En las orillas de las colonias. Y ahí pues se tiene que romper, es como se endurece, pues se quita fácilmente y ya de ahí pues hay que identificar también porque pueden tener mayor o menor tiempo, pueden ser o más fresco o más viejo el geopropóleo, con lo cual pues también puede afectar las capacidades terapéuticas en dado caso o la inocuidad, ¿no? Y pues en este caso se debe de mantener en refrigeración. Posterior a este proceso de recolección, pues lo que hacemos es ya la transformación del propóleo, que en este caso es de ese propóleo que se obtuvo de las colonias, pues se pueden sacar extractos a través de alcohol, de agua, y a partir de estos extractos, pues generar ya productos transformados como cremas, como sprays bucales, como talcos, yo he visto hasta talcos, ¿no? Entonces, diversos productos ya se pueden hacer a partir de estos extractos que se hacen del propóleo que se obtienen, ¿no? Y aquí hablamos un poco de lo que es esta cuestión de características de calidad e inocuidad, lo que les decía, ¿no? O sea, no nada más es producirlo por producirlo, sino también debemos de tener una manera lo más limpia posible y lo más profesional de manejo de este producto para, pues, poderlo dar a un paciente, ¿no? Al final recordemos que estos elementos van a acabar en el cuerpo de alguien para generar un proceso de sanación o de salud. Entonces es importante que se cumplan con diversas normativas para pues asegurar la calidad e inocuidad del propóleo. Y para esto existe en México una norma que es la NOM 003 GAN 2017, el cual es específica para especificaciones y características de los propóleos en México, que fue hecha por un grupo de expertos en donde principalmente se lideró por eh, este caso, lo que es el Laboratorio de Análisis de Propóleos, que se encuentra igual en la UNAM, en la FES Cuautitlán, que este grupo de investigación pues es un grupo que lleva una buena vanguardia, ¿no? En el hecho de lo que tiene que ver con las capacidades terapéuticas y también con el análisis de las características y usos del propóleo. En México tenemos este laboratorio que es el que se encarga de analizar los propóleos para ver si realmente cumplen con esta normativa. Entonces eso es importante saberlo porque cuando nosotros nos acercamos a personas que puedan llegar a vender su producto, pues es importante saber si estas personas se han preocupado por realizar un análisis o si ya cuentan con un análisis o si en este caso cumplen o no las normativas. Y aquí pues las especificaciones van sobre el color, el aroma, el sabor, que deben de ser características a lo que es el propóleo como tal, la consistencia, pero también hay características ya más específicas químicas, como la presencia o no de flavonoides, fenoles, si se oxida o no el propóleo, los compuestos fenólicos y la capacidad de actividad antioxidante, inclusive ya de una manera más detallada hacia las capacidades terapéuticas del propóleo, se pueden hacer análisis de actividad antimicrobiana. Entonces, todo eso con la finalidad de poder saber las capacidades terapéuticas que tengan los productos que se ofrecen en el mercado. Pero bueno, ya entrando en materia, un poco si se fijan, vamos como desde dónde surge esto del propóleo hasta ya aterrizarlo en cuestiones ya más terapéuticas. Las principales propiedades terapéuticas del propóleo, pues es que es un excelente antioxidante, antibiótico,
Actúa sobre diversas bacterias, tanto gram positivas, negativas, fungicida, actúa sobre hongos como las cándidas y otros resistentes a algunos fungicidas químicos. Y es un excelente antiinflamatorio a través del contenido de terpenos, flavonoides, flavonoles y ácidos orgánicos. Actúa como cicatrizante también, en algunos casos como anestésico, también por capacidades atribuidas a los fenoles y los flavonoides como la pinosembrina y como un inmunomodulador que en algunos casos, por ejemplo, en la experiencia que yo he tenido en el uso de apiterapia, aunado todavía a otros productos como puede ser el veneno de abeja o apitoxina, pues se vuelven dos elementos que pueden propiciar pues la inmunoestimulación en procesos, por ejemplo, de enfermedades virales en los animales, ¿no? Entonces, en este caso, pues tiene unas propiedades también propositivas para pues pacientes con este tipo de enfermedades, pero también en pacientes con enfermedades inmunomediadas. Algunas consideraciones en el uso del propóleo, pues es que no usar en personas alérgicas, también en personas o en pacientes, perdón, con problemas hemorrágicos agudos, dado que también una de las contradicciones o más bien cuestiones que podrían ser quisquillosas o un poco de riesgo con el propóleo es que puede retrasar los procesos de coagulación. Y la ingesta en niños menores de 3 a 12 años debe ser en dosis mínimas. En niños menores de 1 año, pues es excusar de su uso, que al igual que la miel, ¿no? Son cuestiones que son, pues más que nada por protección, aunque yo he sabido y he visto casos en donde hay niños a menores de 1 año, tanto miel como polio lo han consumido, y no he visto alguna reacción adversa, ¿no? Pero bueno, siempre se dice como por cuestión preventiva, ¿no? Y otra restricción, pues el uso en mujeres embarazadas y lactantes. Ahora, aquí les muestro algunas dosis y vías de administración que yo he utilizado de manera personal, que he hecho a partir de recopilar también información de diversas referencias y de mi experiencia en uso, en este caso con animales. Pero bueno, algunas veces se puede extrapolar un poco al uso de personas, aunque aquí va a depender de dos cosas. Una, la concentración del propóleo, el porcentaje de concentración del propóleo, y la otra, el peso de la persona, ¿no? No es lo mismo una persona que pesa 50 kilos a una que pesa 80. En el caso de pacientes igual de medicina veterinaria, no es lo mismo medicar a un perrito de 10 kilos que a un hipopótamo, ¿no? O a un rinoceronte, que en este caso a mí me tocó también ahí asesorar a una colega en cuanto a ello. Obviamente, pues ahí las cuestiones pueden cambiar, ¿no? Ya sea el tipo de uso, porque tanto se puede usar por vía oftálmica, cuando se convierte en colirio, se puede sumar a la que es la miel de melipona y se puede usar para el tratamiento oftálmico, o si se aplica tópicamente, es otro rollo, o cuando se hace por vía respiratoria, ya sea en infusión, en nebulizaciones o simplemente vaporizaciones, ¿no? Cuando uno no tiene un nebulizador, lo más fácil es hervir agua, y ya que está el agua un poco caliente, pues también se puede vertir un poco de propóleo para que los mismos vapores puedan respirarse, ¿no? Y esto sirva para, sobre todo, el desprendimiento de, pues, las secreciones, ¿no? Las flemas. O por vía oral, ya sea en cápsulas, porque hay diversas presentaciones. Ya hoy en día ya hay varios comerciantes o varios transformadores en donde te lo pueden ofrecer en talco, con spray, en cápsulas o el gotero de extracto todavía. Entonces va a depender en qué presentación, pues el uso que le puedas dar, y va a depender del padecimiento, el cada cuándo, con qué frecuencia y por cuántos días lo puedas usar. Pero también, pues se puede usar de manera preventiva.
no necesariamente es que uno tenga que estar enfermo para el uso del propóleo, también se puede usar de manera preventiva como inmunoestimulante o, por ejemplo, en temporadas, en aquellos lugares donde hace mucho frío, en temporadas ahorita como es diciembre, ¿no? De temporadas de invierno, como preventivo para afecciones respiratorias. Y bueno, aquí ahorita les voy a presentar, ya para ir cerrando, algunos casos de uso del propóleo en medicina veterinaria. Sobre todo, como les dije al principio, también les presento algunos ejemplos de artículos o de trabajos que han hecho otros colegas u otros investigadores mexicanos, porque pues es interesante, ¿no? Ver cómo se ha ampliado el estudio del uso de los elementos de las abejas, pero lo que sí es que muchos de ellos han sido in vitro y realmente todavía hay pocos trabajos que se pueden demostrar en cuanto al su uso ya clínicamente. Y eso es lo que hay que poner un poco más de énfasis en cuanto a cómo se llegue a usar, ¿no? Y hay también colegas, de hecho algunos están aquí conectados, que ya han entrado en esa cuestión de ampliarlo, ¿no? De llevarlo a lo que es el análisis in vitro, que es hacerlo en un laboratorio con condiciones pues controladas, a lo que ya es pasarlo al cuerpo de un paciente y a lo que este paciente experimenta, ¿no? En su entorno, porque no es, aunque dos pacientes tengan la misma enfermedad, pues genéticamente y los ambientes a los cuales se exponen, pues no siempre son los mismos y eso pues también puede modificar el curso o no de las enfermedades. Entonces ya el empezar a probar este tipo de productos ya de manera clínica es muy interesante porque ahí ya se ve la expresión realmente en la salud del paciente más allá de que si en laboratorio pudiera o no tener efecto sobre una cual bacteria, lo cual no demerita para nada, ¿no? Sino simplemente es que lo que se hace en laboratorio, pues ya se puede probar ya en los hechos con los pacientes en el curso de enfermedad con sus pros y contras de la misma, ¿no? Sin ambientes controlados. Bueno, aquí de Martínez y González en el 2020 en la Universidad de Sonora, pues estudiaron un poco como el efecto de propóleo como aditivo y antioxidante, inclusive para producción animal, en este caso pollos de engorda, ¿no? Y lo que ellos encontraron es que si bien no aumentaba significativamente ahora sí que la masa, el volumen de carne en los pollos, pero sí disminuía la presencia de sustancias que podían afectar la calidad de la carne y sobre todo aumentaban la presencia de leucocitos en los pollos, o sea, en los pollos ya sea pequeños a tantas semanas, lo cual pues podía propiciar que tuvieran una mejor salud que pollos que no recibieron este tipo, en este caso el propóleo, ¿no? Entonces, eso son cuestiones positivas, nos habla de lo mismo, hablábamos hace rato de los efectos inmunoestimulantes, ¿no? Entonces, este trabajo es un ejemplo de esto que pues nos da estos resultados. Y también Paula et al. Del 2021, que es en Colombia, nos habla de una revisión también bibliográfica sobre el efecto del propóleo, de diversos propóleos de distintos orígenes, desde Irán, brasileño, de Bolivia, cubano, sobre diversos parásitos, porque no nada más actúa sobre bacterias y sobre hongos, sino también puede actuar sobre parásitos, sobre todo celulares como la fasciola, como yardia, que en este caso la yardiasis es una enfermedad muy común, sobre todo en comunidades rurales, porque pues se da por cuestiones faltas de higiene o consumo de agua que no esté del todo potable, etcétera, ¿no? Tricomas, leishmania, que son parásitos también celulares, que, pues bueno, se pueden transmitir por otros parásitos en su contacto, ¿no? Y pues bueno, estos diversos propóleos se ha demostrado que han tenido efectos sobre esta diversidad de parásitos. Y aquí González Burke en 2017 igual hizo una revisión bibliográfica sobre diversos usos del propóleo en virus animales.
que en este caso nos habla aquí de diversos virus como el herpesvirus en cerdos, el adenovirus canino, el calicivirus felino, para aquellas personas, colegas veterinarios de pequeñas especies, pues bueno, el propóleo también puede ser un elemento de ayuda en este caso de presentarse estos virus en los animales, ¿no? Newcastle, por ejemplo, en aves, etcétera, ¿no? Entonces, ahí si se fijan, la mayoría de estos resultados han sido in vitro, ¿no? Pero lo cual, pues bueno, habría que ahondar aquí y ya hay algunos trabajos en donde también se ha demostrado ya de manera clínica o en vivo. Tobar Betancourt en 2015 también hace otra revisión bibliográfica en donde lo especifica ya más hacia el uso de enfermedades en perros, ¿no? Algunos microorganismos que afectan o que generan diversas enfermedades en perros, ¿no? Como pseudomonas, como los microsporum en el caso de los hongos, ¿no? y, eh, y también cuestiones, problemas oftálmicos como la blefaritis, conjuntivitis, queratoconjuntivitis, en enfermedades como el distemper y el parvovirus, que pues son enfermedades muy comunes, ¿no? Dentro de la práctica clínica de pequeñas especies pues en diversas partes, ¿no? Bueno, González en el 2015 realiza en este caso González Burques en el 2015 et al. Con diversos investigadores realizan un trabajo de comparación del efecto antiviral del propóleo en el virus específicamente de distemper o famoso moquillo, en donde pues lo que demuestran es cómo con el uso del propóleo las lesiones que llega a tener el tejido después de la presencia del virus, pues bueno, ya se van recomponiendo, ¿no? Actúa sobre el virus, pero también va generando un proceso de sanación a todo el tejido afectado sobre pues el virus del distemper, ¿no? Que como bien saben, pues el virus del distemper o moquillo afecta a diversos tipos de tejidos, ¿no? Desde digestivo, respiratorio, nervioso, etcétera. Y aquí Cruz Sánchez en el 2014 nos demuestra también en un estudio sobre el uso del propóleo en el caso de dermatofitosis, que es una enfermedad micótica, en donde pues demuestra tanto su efecto in vitro en comparación con dos fuertes antimicóticos como es el ketoconazol y el clotimazol, en donde si se fijan en la imagen, pues los halos de inhibición de las diversas concentraciones de propóleo que ellos usaron, pues se observa, ¿no? Que sí hay un halo de inhibición importante, pero también lo traslaparon al uso ya clínico, ¿no? En donde ya hay algunas imágenes demuestran el proceso de sanación de los pacientes ya posterior a algunas semanas del tratamiento, ¿no? Entonces, eso es pues lo rico, ¿no? Saber que lo que se observa en laboratorio, pues también se puede observar ya clínicamente en los pacientes, ¿no? Y bueno, aquí algunas experiencias ya propias sobre su uso clínico del propóleo. En este caso, Lolita, que es un conejo doméstico de año y medio, en el cual tenía otitis y lesiones escamosas por sarna suróptica. Se aplicó, en este caso, el extracto, se hizo limpieza del oído y se aplicó como tratamiento el extracto de propóleo, tanto por vía oral como aplicado también sobre el tejido lesionado. eh, y pues bueno, ya a posterior al tratamiento de 15 días, pues ya prácticamente la oreja pues sanó por completo. Masha, que fue un paciente canino doméstico, hembra de 4 meses, el cual se presentó al consultorio con una lesión vesiculosa en la encía, que es una afta en cavidad oral, y al cual a ella también se le dio de tratamiento exclusivamente el extracto de propóleo.
en donde una vez aplicado el extracto, al día siguiente se observa este cambio, ¿no? Que es que ya la inflamación o lo que se veía inflamado de la lesión, pues ya se perdió por completo. Pero si se fijan, la lesión todavía seguía, sin embargo, ya no estaba inflamada. Y tras al día 4 pues ya prácticamente la paciente ya no tenía nada, ¿no? Entonces, de hecho, acabó sus 7 días de tratamiento, pero a partir del día 4 ya la paciente pues estaba clínicamente sana. Y este es un caso actual que estamos tratando todavía, que es un canino chihuahua macho de 2 meses que tiene justamente el virus de distemper canino y el cual en cachorros es muy común que se presenten también otro tipo de lesiones como son pues, lesiones dermatológicas, ¿no? O dermatitis. Y aquí lo que se está haciendo es aplicando el propóleo tanto tópicamente como dado también por vía oral, porque justamente este perrito, por ejemplo, pues empezó ya con mioclonos, ¿no? O problemas ya nerviosos. Al día de hoy, ahorita el perrito sigue bajo tratamiento y pues bueno, está avanzando bien hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, es algo que positivamente pues estamos viendo el resultado del uso del propóleo. Es importante aquí denotar algo que en el caso de este tipo de cachorros tan pequeños, por lo regular los esquemas de tratamiento en el caso de distemper y en el caso de parvovirus son muy agresivos, o sea, es dotar de antibióticos y en el caso antivirales y son bastantes medicamentos pero que cachorros de esta edad no podemos usar de esta manera, porque pues prácticamente les estamos también lesionando otros órganos al hacer uso de este tipo de elementos convencionales o de síntesis química. Entonces el propóleo junto con la miel se vuelven elementos pues muy valiosos para poder hacer uso de ellos en cachorros, porque no implicarían alguna cuestión ya adversa hacia otros órganos como puede ser riñones, hígado, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante destacar aquí. Roxy, que es una paciente que justamente ahorita está bajo tratamiento también, estos dos últimos casos son actuales y están todavía bajo tratamiento. Sufrió un múltiple traumatismo por arrastramiento. Lo que pasa es que esta perra la llevaban amarrada en la caja de una camioneta y pues resulta que en el camino la perra se aventó de la caja, pero todavía iba amarrada y pues los tutores no se dieron cuenta y pues se arrastró algunos metros, espero, porque no sabría decirles bien qué cantidad de distancia fue la que se arrastró pero pues, se arrastró y pues obviamente aquí se lesionó. Esta primera foto que ven es su pierna, ¿no? O sea, prácticamente se llevó casi un 20% de su tejido de la pierna izquierda, no, derecha, perdón, y a la altura del muslo. Se lesionó también los cojinetes de las cuatro patas y parte de también las falanges. Si se fijan ahí en esta imagen, pues se alcanza a exponer el hueso, las falanges como tal. Eso es al día que nosotros recibimos el caso. Esta foto que les muestro al principio es apenas de hace 2 días, que eso ya con nosotros tiene al día de hoy 8 días la paciente, de que llegó, como les muestro en las primeras imágenes, al día de hoy. Todavía ya hay una foto en donde está un poquito más sano, de la imagen 4 que les muestro, pero eso fue hace 2 días, o sea, a los 6 días de aplicado el tratamiento de propóleo. Es la misma pata que ustedes ven en la parte de abajo donde sí se observa parte del hueso, pues ya si se fijan en la foto de arriba, ya el hueso está siendo recubierto, ¿no? Y aquí lo que estamos haciendo es aplicando miel de Melipona becky con extracto de propóleo al 15%. Y pues ya al día de hoy los cojinetes están totalmente ya pues sanos, o sea, todavía el tejido se ve nuevo, pero ya está cerradas las heridas. Y esa es la pierna al día de antier. Entonces, si se fijan, pues ya el tejido, ya hay tejido de granulación, ya la herida está cerrando de manera sana y ya se está disminuyendo pues la lesión, ¿no? Como tal.
simplemente con la aplicación de los apósitos de miel con extracto de propóleo. Inclusive a este les cuento que también lo que hacemos un poco es injertos, bioinjertos con piel de tilapia, que de hecho ella empezó el día de hoy con esos injertos, porque también hemos visto que el uso de piel de tilapia acelera también los procesos de cicatrización en este tipo de pacientes donde ya hubo una importante pérdida de tejido y de piel. Y pues bueno, eso sería todo por mi parte. Y ya nada más cierro con una frase que siempre me gusta cerrar mis pláticas porque es lo que yo más he aprendido de las abejas, que es que el bienestar de todos ser en comunidad será tanto mayor cuanto menos cada uno requiera para sí mismo el producto de su trabajo. Es decir, cuanto más este producto se ceda a los demás seres y semejantes, y cuanto más sus propias necesidades satisfagan no de su propio trabajo, sino del de los demás. Eso es lo que nos enseñan, o por lo menos a mí me enseñan las abejas, y creo que pues a veces es importante siempre recalcarlo porque en estos tiempos donde el mundo está muy loco y que casi nos empujan a veces a individualizarnos, pues recordar el principio social es muy importante para mantener no nada más nuestros cuerpos sanos, sino también los ambientes sociales, ecológicos, etcétera. Pues bueno, muchas gracias por su atención. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta, algún médico que quiera abrir su micrófono, que nos guste escribir en el chat para que el doctor nos apoye? Mire, doctor, aquí hay una pregunta. Le dice, ¿sí lo ve? Ok, a ver, déjeme abrirlo. Dice, hola, buenas noches. Me parece muy interesante la plática y por ahí en una de las primeras diapositivas decía que sirve también para neoplasias. ¿Tiene estudios con respecto a la neoplasia? Es la doctora Pat Ayestarán. Sí, también el propóleo posee capacidades antitumorales. Hay algunos estudios que sí existen sobre su uso. Sin embargo, también habría que ver el tipo de tumor, las condiciones, la etapa, en este caso, sí, pues qué tipo de cáncer o tumor es. Y no nada más el uso del propóleo aislado, sino también se puede conjuntar con otros productos de la colonia, de la colmena, como puede ser la pitoxina, en el caso de tratamientos oncológicos o de tumores. Gracias, doctor. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta con toda confianza? Doctor Héctor, muy buenas noches. Doctor, en su práctica clínica, ¿ha tenido experiencia con pacientes con gingiostomatitis? Eh, no hasta el momento con gingiostomatitis específicamente no, pero sí con gingivitis y, por ejemplo, también con heridas, ¿no? En la gingiva, ya sea por lesiones de peleas entre gatos, me ha tocado con gatos, o porque a veces aquí donde yo me encuentro practicando, de repente es muy común que la gente le dé huesos a los animales. Entonces, a veces estos huesos de pollo o pequeños huesos que se astillan, pues generan lesiones en el estómago, ¿no? Y en la gingiva. Entonces, sí, sí he tratado algunos casos, en este caso de propóleo, pues sobre todo también ahí aplicado con miel, ¿no? También haciendo sinergia. Es importante cachar que el uso de la apiterapia o la meliponiterapia, pues no se restringe al uso de un solo elemento. Muchas veces se puede combinar de manera sinérgica diversos elementos de las abejas para un tratamiento o un padecimiento, ¿no? Ya dependerá, o sea, no es como receta, no es que así todos los casos de distemper, entonces los voy a tratar con la misma cantidad de propóleo o nada más con propóleo, sino va a depender, por ejemplo, si los pacientes tienen una baja de glucosa, pues se puede hacer uso de la miel, ¿no? En conjunto con el propóleo.
Si hay necesidad de, si el paciente está muy anémico, pues bueno, también se puede hacer uso de la jalea real. Entonces va a depender mucho del paciente, ¿no? De cómo está. Algo que siempre me ha gustado dejar muy claro que por lo menos yo trato de aplicar en mi práctica clínica y que es importante que nunca se nos vaya la cabeza, que cada paciente es único. O sea, también eso de aprendernos protocolos al pie de la letra y decir, bueno, todos los pacientes que me caigan con esto, así va a ser y así va a ser así. O sea, sí se pueden seguir cuestiones, pero siempre nunca olvidarnos de que son únicos, ¿no? Cada paciente es único y que va a responder de cierta o no manera a lo que estemos usando en el paciente, ¿no? Doctor, muchísimas gracias, y de verdad, excelente charla. Muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí. ¿Alguien más? Estamos con muy buen tiempo todavía. Ya aquí en el chat no hay más preguntas, Doc. Pues entonces quiere decir o que fue No, muy sí, claro ya. Muy o claro. que no me ¿Cómo entendieron. está? No, yo tenía una pregunta. Ah, mira, Este, ¿Pero de cualquier manera, señora? buenas noches. Sí. Hola, querías, hola, Sí, sí te hola, sí. escuchamos. Quería saber, estamos, doctor. en el caso de como medicina preventiva, ya sea en gatos o en perros, para evitar la formación o el crecimiento bacteriano, se puede dar de manera preventiva y si fuera así, que son dosis normalmente cuando es preventivo, son dosis más bajitas, eh, ¿podrías recomendarnos para este tipo de tratamientos? Y es posible, mi otra pregunta es si es posible darle ese propóleo que venden, que no es oral, que no viene en gotas, sino que te lo venden como granulado en los mercados, que es de consumo humano. Bueno, acá en Perú, por ejemplo, Ujú. si yo voy al mercado y pido propóleo, me lo pueden dar o en forma granulada o en gotas, ¿no? Si lo compro en una farmacia. Entonces quiero Ujú. saber si es que este formato granulado también se le pueden dar a los animales o es mejor darle simplemente el líquido, ¿no? Pues no sabré decirte cómo es cómo es como esta presentación granulada, porque no sé, yo aquí en México no lo he visto, más bien lo he visto en cápsulas. Si es así, como más o menos ese tipo de presentación, pues sí, también la cápsula se podría dar a los pacientes. No sé si a lo mejor te estén dando propóleo en greña, ahí sí te digo, desconozco o sea, cómo te lo ofrezcan a ti, porque si te lo están dando en greña, pues sí, no creo que pueda tener como la misma cuestión o el mismo uso, ¿no? Porque hay que hacer un extracto de las sustancias activas. Eh, entonces, pues ahí más bien yo te recomendaría que lo usaras en extracto, o si en dado caso esta presentación que mencionas granulada realmente se hizo a partir de ese extracto, pues sí, también podría ser útil. Y en el caso de medicina preventiva, que te había hecho justo la consulta, Sí, por eso en ambas cuestiones, ¿no? Tanto como lo dije anteriormente, o sea, aunque no haya un padecimiento, se puede usar de manera preventiva. Ya nada más ahí habría que ajustar pues la dosis de acuerdo al paciente y su peso. ok, muchísimas gracias. Sí. Gracias, doctora. Mire, doctora, aquí hay otras dos preguntas. Dice, Eric Durán, excelente tema. Lo que entendí, dependiendo del origen de propóleo, es el efecto sobre ciertas patologías. Eh, sí, o sea, no del todo, ¿no? O sea, el propóleo depende de la cantidad de sustancias activas. Por ejemplo, como lo dije hace rato, ¿no? Si un propóleo proviene de plantas que tengan una capacidad ya medicinal, pues bueno, a lo mejor sustancias, ciertos terpenos, ciertos flavonoides o ciertos ácidos orgánicos van a estar en mayor cantidad presentes, ¿no? Que en otros tipos de propóleos que no provengan a lo mejor de una planta que es ya identificada como con capacidades terapéuticas. Pero eso no hace que, como dije hace rato, un propóleo sea mejor para tal padecimiento o para cual, ¿no? Sino ya sería cuestión
pues de ver el propóleo al cual también tienes acceso, ¿no? Y sobre todo de si está en tu capacidad poder realizar un análisis del mismo para ver esas sustancias activas, ¿no? Para, pues así tú sepas más o menos, es como caracterizar, ¿no? El propóleo, a lo mismo que así las mieles, ¿no? sé para poder ver realmente qué tipo de sustancias están mayormente presentes y que pues a lo mejor ciertas capacidades terapéuticas puedan ser en mayor o menor medida. Pero no quiere decir que otras capacidades terapéuticas no puedan estar presentes en ese mismo propóleo. Gracias. Sí, perdón, doctor, es que, bueno, lo que le entendí es que por ahí, por ejemplo, en el área parasitaria, mencionaba que, bueno, o fue, no sé si entendí bien, dependiendo del reporte de donde vino la zona, que habían probado y ahí decía propóleo de talado tenía efecto sobre ese parásito, propóleo de tal, así, y se enumeraban como que los países en los cuales, no sé, se probó. No sé si se probó nada más en esos o más bien como que de esas zonas eran los que tenían efecto. No, más bien fue, como lo mencioné, fue una revisión bibliográfica, ¿no? O sea, estos autores lo que hicieron fue conjuntar, revisar cuántos estudios había al respecto de estos parásitos y entonces encontraron que el uso de propóleo brasileño, o propóleo del Perú, o propóleo mexicano fue usado en el tratamiento de estos parásitos. Pero lo cual no quiere decir que, por ejemplo, si estás en México, tengas que conseguir propóleo brasileño para poder tener efecto en estos parásitos, ¿no? Pasa un poco como lo hablamos en alguna plática que ya tuvimos aquí sobre este mito de la miel de Manuka, ¿no? O sea, si bien sí es una miel probada terapéuticamente y demás, pero eso no quiere decir que no haya ese tipo de mieles en México, por ejemplo, o en Perú, o en Bolivia, o en Colombia, ¿no? O sea, más bien tendríamos que meternos a estudiar sobre los tipos de miel y la caracterización de los mismos en cuanto a estas sustancias activas terapéuticas, porque estoy seguro que hay muchas mieles de manuka en nuestros países ahí escondidas, solo que pues no tienen los recursos para hacer tanto marketing o tanta investigación al respecto, ¿no? Entonces, si no nos casemos como, bueno, de manera personal yo diría, no nos casemos con esa idea así como de, bueno, es que si aquí dice que el propóleo brasileño funcionó en tal caso, entonces tengo que traer mi propóleo brasileño a México para que, no, o sea, realmente aquí como lo demostré, hay también casos de investigaciones en México. O en este caso que, por ejemplo, mencioné de los parásitos, fue un trabajo de review, de revisión en Colombia. Entonces, pues más bien abocarnos a investigar en nuestros países cómo ha sido esa experiencia del uso del propóleo, de los propóleos locales, en este caso de cada país, hacia diversas enfermedades, ¿no? Eso yo es lo que fomentaría, ¿no? A que usáramos nuestros recursos, porque pues yo pienso que al final también la medicina de manera natural va sobre esa línea, ¿no? O sea, no tenemos que ir hasta Nueva Zelanda a traer miel de manuka para poder tener las mismas capacidades terapéuticas que yo puedo tener en una miel que se encuentra aquí en la península de Yucatán, ¿no? Que es donde me encuentro. Entonces, más bien hacer uso de las cuestiones locales y sobre todo, pues también poder meter un poco más sobre investigar las características terapéuticas de nuestros recursos locales. Eso es lo que pensaría yo. No sé si respondí a ello. Sí, sí, sí me respondió. Yo me quedé con la duda de que pensando que dependiendo del país, obviamente la floración pues es diferente y entonces como que se puede decir que los ingredientes de los que recolectan las abejas para formar el propóleo va a tener diferentes cosas y eso es lo que le va a dar la capacidad para combatir ciertas patologías. Sí, así es, o sea, sí depende de dónde recolecten los elementos, pues va a tener, no es que, lo repito de nuevo, o sea, no es que no tenga, por ejemplo, si un propóleo tiene más flavonoides que ciertos ácidos orgánicos, no quiere decir que entonces no los tenga, ¿no? No tenga estos ácidos orgánicos, sino más bien no van a estar presentes en las cantidades, pues, de mayor volumen, ¿no?
porque hay inclusive ácidos orgánicos que no son exclusivos de resinas, ¿no? Hay ácidos orgánicos o algunos flavonoides que pueden estar presentes en otros elementos como cítricos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues de ahí es que sí depende del origen, de dónde provenga, de dónde se obtenga, en este caso de las abejas, a cómo podría ser el comportamiento terapéutico de los propóleos. Sí, sí, lo depende, pero no demerita la capacidad de uno y otro, ¿no? Entonces, ahí sí tendrías que entrar como en un estudio más específico. Por ejemplo, si tú quieres tratar, en este caso, distemper, ¿no? Que fue el ejemplo, uno de los ejemplos que puse. Entonces, tal vez ahí comparar si el propóleo de este caso de aquí de la península de Yucatán o un propóleo mexicano en comparación con un propóleo colombiano, cuál tiene más efecto, pues sí se puede hacer, ¿no? Y puede tener diferente efecto. O sea, eso sí puede pasar. ¿Por qué? Porque pues, no van a ser los mismos contenidos de sustancias activas en uno y en otro. Eso más o menos sí, sí estás en lo correcto en haberlo entendido así, ¿no? Pero sí que quede claro que no demerita ni uno del otro, ¿no? O sea, simplemente son diferentes en su composición y en su capacidad. Gracias, doctor. La doctora Fabiola Álvarez quiere hablar, levantó la mano. Adelante, doctora. Hola, buenas noches. Mi pregunta es, para gatos, ¿en qué patologías o qué afecciones específicamente se puede utilizar el propóleo? Bueno, en gatos, pues ve ahí puse un ejemplo de, me parece que fue calicivirus, pero también yo, por ejemplo, lo he usado en afecciones respiratorias, en gingivitis, como le dije hace rato, lesiones del estomatológicas, inclusive también lo he usado en lesiones oftálmicas, en problemas oftálmicos, conjuntivitis. eh, Inflamación del tercer párpado. eh, Hay una gran variedad, ¿no? de padecimientos que se pueden aplicar a los gatos en el uso del propóleo, ¿no? Ya dependerá del padecimiento, el tipo de vía que utilices y la dosis para ello, ¿no? Entonces, pero sí, sí, se puede utilizar. Haz cuenta que eh, pues depende del padecimiento, va a ser, ¿no? La forma de aplicación, pero se puede usar tanto en extracto, combinado ya sea con agua, si en este caso es etanólico o etílico, alcohólico, perdón, o si es acuoso, pues sí se puede usar más directo, o se puede combinar con miel. El tema siempre con los gatos es la administración de los medicamentos, ¿no? Porque sí son un detalle en ese caso, ¿no? No son como los perros que pues, son un poco más fáciles en cuanto a la administración. Pero sí, o sea, en diversos padecimientos respiratorios, heridas tópicas, odontológicos, yo he hecho limpiezas también dentales y he usado propóleo como post proceso, ¿no? Para la cicatrización pues también para la higiene, ¿no? En este caso la antisepsia bucal, que es posterior a una limpieza, porque uno está ahí limpiando y pues las encías se lesionan un poco, ¿no? Las limpiezas dentales. Pero sí hay diversos tratamientos y en el caso de virus, pues el calicivirus puede ser uno de ellos. O pues bueno, algunos también, pues como herpes, que puedan salir en los gatos, ¿no? De hecho, doctor, tengo una pregunta muy relacionada a la de la doctora. Aquí la doctora Mónica agradece su plática, compartiendo tan valiosa información, y nos pregunta, en uso de propóleo en gatos, ¿cómo sería la dosis oral y si se puede colocar local también? Sí, sí se puede colocar local y la dosis oral va a depender del tipo de propóleo que se tenga. Como lo mencioné, es muy importante esto, porque no todos los propóleos, o sea, no puede decir que cualquier propóleo del mundo tengo que aplicarlo 20 gotas o 10 gotas, no, no, así no funciona. Tenemos que saber cuál es la concentración del propóleo para poder saber la dosis. Yo las dosis que mostré son de un propóleo que yo uso, que está en un 15% de concentración.
pero si el propóleo cambia en su concentración, pues la dosis no va a ser esa que yo puse, sino si está en 10 o está en 20 o más concentración, pues obviamente la dosis no va a ser la misma. Entonces ahí es muy importante eso, por favor, que siempre estén seguros del porcentaje de concentración del propóleo que están usando para poder determinar la dosis. ¿Sale? Ok, y igual la dosis en desparasitantes, ¿sabría cuál es? ¿Es específica igual en gatos o puede variar? De igual manera, o sea, variaría en el porcentaje de concentración y en el peso del paciente, más o menos, ¿no? Entonces, a mayor concentración bajaría la dosis, sí, a mayor concentración bajaría la dosis, a menor concentración pues subiría la dosis. Pero pues les digo, o sea, ya un poco la desventaja y ventaja que se puede tener en el uso de la apiterapia o de la mieloponiterapia es que no, o sea, en el caso de propóleo, no, como les dije, no podemos hablar de un solo propóleo en todos lados. Entonces va a cambiar. Y por esa razón están hacerlo como tan específico al paciente y del producto que yo obtenga. Si yo lo consigo con alguien que transforma un propóleo de tal manera que obtiene una concentración del 15, del 20%, del 12%, pues en torno a ello puedo formular ya una dosis. Inclusive las mismas personas que lo transforman, pues ya más o menos te pueden indicar, ¿no? A qué dosis lo podrían, lo recomiendan, ¿no? Y no es lo mismo usarlo para un humano que para un animal, obviamente, ¿no? Entonces, Claro. en ese caso, pues también es importante. Aquí, pues bueno, la presentación yo la voy a compartir. Al final, esas dosis que aparecen ahí también, si les funcionan, pues adelante, ¿no? Y eso es para gatos, perros, caballos, etcétera, porque vienen por kilogramo. Pero, pues tomar en cuenta eso, o sea, que son dosis que yo he trabajado a partir del producto que yo uso como terapeuta, pero sí es muy importante que ustedes hagan hincapié y investiguen sobre el producto que ustedes usan como terapeutas, ¿sale? Ok, Inclusive ya hoy en día en diversas farmacias ya hay productos estandarizados, o sea, de propóleo. Ya hoy, agraciadamente, ya los productos de las abejas ya tienen presencia en farmacias de cadena, pues en cadenas de farmacias, perdón. Entonces ya ahí, pues obviamente ya se les pide pues cierta estandarización, ¿no? Ya deben de cumplir con ciertas cuestiones, como lo dije, las normativas, como la que mostré hace rato. Y entonces eso pues nos daría una mayor garantía y tranquilidad del producto que estoy consumiendo, ¿no? Y en este caso, pues ya ahí debe de indicar pues en qué concentración viene el propóleo y hasta la sugerencia de la dosis, pues yo he visto algunos productos que ya la traen, ¿no? Te dice 2 gotas por 1 kilogramo o tantas gotas en tantos mililitros de agua, no sé, ¿no? Y eso es un poco cómo funciona. Recordemos que en la diferencia entre la medicina convencional, que es de tabletas con dosis muy específicas, de 500 miligramos, de tantos, sí se puede usar, pero al final los elementos naturales también van a responder de acuerdo al cuerpo del paciente. Y hay cuerpos que a lo mejor pueden aprovechar tienen una biodisponibilidad mejor hacia ciertas sustancias que otros, ¿no? A lo mejor hay otros en donde necesito un poco de dosis más altas. Y eso también es otra ventaja de este tipo de productos o de las medicinas naturales, ¿no? Que uno puede aumentar las dosis la cantidad de dosis y el riesgo de efectos secundarios a ello, pues es muy poco o casi nulo, ¿no? En algunos aspectos o nulo. Entonces eso es importante, pues remarcarlo, ¿no? Y también, como dije hace rato, cuidar la trazabilidad de este producto en cuanto a la inocuidad y calidad del mismo, a quién le compro y cómo produce y qué es lo que hace, si lo mando o no a analizar. Toda esta información es importante como terapeuta para el que va a hacer el uso en los pacientes. gracias, doctor. El doctor Tamalazzi tiene la mano levantada. Adelante, doctor. Sí, gracias, doctor. Buenas noches. Doctor, excelente plática. No pude ver toda la participación,
pero verdad me estoy fluyendo con todo el trabajo. Conocí algo de información, pero con lo que usted aportó, la verdad está excelente. Primera pregunta, doctor. Este, con respecto a las heridas, ya sea por fracturas, heridas por mordedura, perro o gato, este, ahí en este caso, la previa limpieza de lo que contenga y todo ello, ¿con qué productos recomienda usar para que no afecten después de la aplicación de la miel y del propóleo, sean eliminados o por lo consiguiente no funcionen? Pues un antiséptico de manera comercial, bueno, por ejemplo, nosotros aquí donde laboro, donde practico la clínica, usamos un antiséptico que proviene de extractos de cítricos y algunos aceites esenciales de tomillo y demás. Entonces, este está hecho ya en un producto antiséptico y ese es el que usamos nosotros para debridar y para limpiar primero las heridas. Es importante que en el caso del tratamiento de heridas, pues sí, o sea, para poder aplicar los productos de la colmena, como es este caso, la miel y el propóleo, sobre todo la miel, más que el propóleo, la herida tiene que estar limpia, no debe de haber supuración, no debe de haber presencia de pus o debe de estar en proceso de infección, porque si no, lo que va a pasar es que más que ayudarle con la colocación de la miel, lo que podemos hacer es pues incrementar el proceso infeccioso, ¿no? Si bien la miel tiene capacidades antibióticas por sus características físico-químicas, pero si hay un proceso muy, muy infeccioso, pues la miel lo que va a hacer también son azúcares, ¿no? Al final son azúcares y puede propiciar que los procesos de infección se exacerben. Entonces, siempre, siempre para tomar la decisión de aplicar este tipo de elementos en las heridas, es que la herida se encuentre ya limpia y no en proceso de infección, porque para que realmente se vea la eficacia pues ahora sí que de estos productos, ¿no? Porque si no, pues aparte de que podemos exacerbar el proceso infeccioso, pues más bien el resultado o el avance de la herida con estos elementos, pues no va a ser el mismo y hasta uno se puede llegar a frustrar, ¿no? Es decir, no, no vuelvo a usar miel porque pues no. Pero en realidad no es porque los elementos y el propóleo o la miel no tengan ese efecto, sino porque realmente tu manejo de la herida, pues no ha sido el adecuado. Entonces siempre es importante eso. Y que la limpieza se haga todos los días, inclusive hasta 2, 3 veces al día, va a depender la severidad de la lesión. Gracias, Ok, doctor. doctor, gracias. Por ejemplo, Tengo perdón, antes de otras que se me preguntas. olvide, en algunos casos hay lesiones que sí puede generar que se quede el apósito hasta por 2, 3 días con la miel. Y eso pues puede propiciar que haya también un mejor trabajo de tejido, granulación, de la repitelización. Pero les digo, depende, hay que evaluar la herida, o sea, hay que evaluar la herida para ello. Hay heridas que sí es necesario estar pues cambiando el apósito y por ende cambiando el tratamiento cada día, ¿no? Entonces ya uno va a ir tomando las decisiones conforme avance el proceso. La verdad es que eh, nosotros acá en Malocvet, eh, nuestra decisión en cuanto al uso de la miel es por default ya casi siempre en el tratamiento de heridas, ¿no? Siempre y cuando cumplan estas condiciones que les mencioné. ¿Por qué? Porque pues hemos visto que es mucho el cambio, ¿no? Y es mucho el resultado en comparación a que si nada más tratáramos las heridas con antisépticos convencionales como la iodopovidona o otros cicatrizantes, ¿no? Que se venden de manera convencional de síntesis química o farmacéutica, ¿no? La verdad es que no hay comparación en cuanto al desarrollo de la curación de la herida, ¿no? O yo no lo he visto, ¿no? Y inclusive colegas que yo les muestro los casos, ya posterior a ello, pues sí me dicen, no, ¿cómo crees, no? O sea, eso tuvo que haber cerrado en 6 meses, ¿no? Así de, no, pues mira, esto es de un mes, ¿no? Y, y sí se sorprenden porque pues sí es mucho, mucho la ventaja que uno puede tomar hacia el manejo de las heridas con este tipo de protocolos.
Gracias, doctor. Mire, aquí la doctora Laura dice, solo agradecer la plática de Héctor, sus aportaciones siempre enriquecen el conocimiento de quien tiene oportunidad de escucharlo. También aquí tenemos la doctora Mónica, nos pregunta, doctor, ¿dónde conseguir el propóleo de uso seguro? No se escucha, doctor, quitó su audio. Ya, Perdón. no se Algo de lo que sí preocupe. se duele un poco, pues ahora sí que el sector de la venta de productos de la colmena, es que no hay todavía como una profesionalización al 100, ¿no? Una estandarización de productos, o sea, como para que me digas quién es no sé, en México, ¿no? No puedo hablar de los otros países. Pero en México alguien que me diga, ¿sabes qué? ¿Quién es el que está seguro? Pues bueno, yo te diría, pues lo más seguro en cuanto a calidad y equidad es que acudas a productos que se encuentran en cadena, en farmacias de cadena, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ahí deben de cumplir ya ciertos estándares, como por ejemplo el cumplir con la normativa que mencioné, etcétera, ¿no? Pero también a mí me gusta mucho propiciar o fomentar, pues ahora sí que las cuestiones que hacen la gente, ¿no? En sus localidades, los productores mismos que pueden llegar a producir estos productos. Lo que sí, pues es que se platique con la persona que tú estás obteniendo el producto en primera. Él lo produce, en segunda, cómo lo produce, y en tercera, qué análisis o qué cuestiones tiene de base para lo que te va a vender como producto, ¿no? O sea, yo te diría que más que quién, es que, por ejemplo, si no sé, tú vives en donde Mónica dijo que viva, pues ahí mismo puedes empezar a buscar, ¿no? Si hay productores que tengan propóleo o alguien que venda el propóleo como tal y empezar a indagar sobre esas cuestiones, ¿no? Si tiene o no etiqueta, si sabe a qué concentración la tiene, porque si tú le quieres comprar y le preguntas, oye, ¿y qué concentración es tu propóleo? Y te dice, no, pues no sé, pues entonces ahí ya empezamos mal, ¿no? Porque pues ahí ya no vas a saber cómo, en primera, cómo vas a poder dosificar, ¿no? Si no sabes qué concentración tiene, ¿no? Esto no quiere decir que si no la sepas, pues no lo puedas usar, el propóleo, sí, pero a lo que voy es que siempre hay que tirarnos a ir a profesionalizar esta cuestión, tanto de su transformación como de su uso. Y en México a veces es algo de lo que se duele, que no hay todavía esa profesionalización en cuanto a la gente que transforma el producto, que tampoco es fácil, ¿no? No digo que sea así como de, ay, sí, mañana ya te puedes tener no, los análisis en algunos casos son costosos. Por ejemplo, aquí el laboratorio que les mencioné hace rato, que es de la UNAM, ellos la verdad tienen un precio muy accesible a sus análisis, ¿no? Y hay que enviarles la muestra. De hecho, por aquí anda, por aquí vi a la doctora Betsabe conectada. Con ellas pueden ver, ¿no? El mandar tu muestra del propóleo que tú estés usando terapéuticamente para ver, pues, qué porcentaje es, si tiene o no flavonoides, en qué cantidad, etcétera, ¿no? Entonces ya de ahí tú ya tienes esa base de información para saber cómo usar el producto que estás usando, en este caso del propóleo específicamente. Entonces, pues eso es lo que yo recomendaría, más que como que con quién, o sea, porque pues te puedo dar el nombre de un productor, pero pues a lo mejor y dentro de tu misma localidad o cerca de ti, pues hay productores que tienen producto valioso, solo que pues hay que ayudarlos a profesionalizarlo y tanto eso es responsabilidad de quien lo vende, pero también de quien lo está consumiendo como terapeuta. Gracias. Claro que sí, doctor. Mire, aquí en el chat tenemos a Ariel Enrique, por lo que veo es un productor en Yucatán y nos comenta que son productores y los manejan en greña granulada, pero realizamos las tinturas de geopropóleos a grandes cantidades. Entonces se tendría que caracterizar y establecer un catálogo de plantas en cada zona. No cambia solamente en países, sino que dentro de los países hay también diversidad y los propóleos dependen totalmente del tipo de plantas que las abejitas pecorean. Trabajamos con abejas nativas en Yucatán. Cada geopropóleos o propóleo tiene ciertas diferencias en sus cantidades de sustancias activas. Entonces yo creo que si gusta, doctor Ariel, puede ponerse a la disposición en el chat del grupo de WhatsApp. Entonces tal vez pueda ser una opción para los médicos que quieren tener algún producto seguro y como dice el doctor, tantas responsabilidades del productor como del médico que lo consume.
Entonces aquí ya tenemos una opción para los que gusten checarlo, ¿vale? También la doctora Misty, doctor, dice, para oftalmológica podría ser extracto con alcohol. Si es mayor concentración, ¿bajaría la dosis? Es la misma pregunta de la doctora. Bueno, la de la concentración ya hace rato lo respondí, ¿no? Que sí, si hay mayor concentración, pues sí, la Ujú. dosis puede ser menor. Pero en el caso de oftálmico, no, no podemos usar extracto alcohólico. De hecho, para usar propóleo en casos oftálmicos, eh, necesita hacer un colirio, o sea, necesita estar preparado ya en un colirio. Un colirio es una solución que sí se puede aplicar oftálmicamente. O en su defecto usar, pero con miel de melipona, que la miel de melipona sí puede ser de uso oftálmico y también tiene sus indicaciones, no nada más es usarla así porque sí. Entonces, pero sí, en dado caso sí se podría usar el extracto. Yo recomendaría más acuoso, o sea, en este caso para oftálmico recomendaría más el extracto acuoso y en mayor sinergia combinado con miel de melipona. Gracias, doctor. También Todo nos... eso se ve en algún curso con usted, ¿verdad, doctor? Sí, pues aquí Hay con que volver ustedes, hay que, el año ese que es entra hay que volver a planear uno para que queden todos ustedes invitados. sí, ahora sí Claro que sí. que aprovechando el golazo, Eh, sí, aquí con SECMEX damos un curso de introducción a la medicina de las abejas o apiterapia y meliponiterapia. Que dimos inclusive también el año pasado, no, este año lo dimos también en el Congreso de Actualización Internacional Apícola, pero aquí con SECMEX también lo damos y este puede ser vía línea, entonces es como también más sencillo, no implica el para que estar tanto aprovechen ahí veces al todas sus cliente, ¿no? preguntas, Aquí, todas más, pues, para aprender un poquito más preciso. sí, Y pues es que aquí, ahora sí que, ahí disculpen, pero pues esto es como una plática, ¿no? De generalidad, pero ya en un curso, de hecho, como LECAP, también nosotros damos un curso solo de puro propóleo, ¿no? De tanto de producción como del uso terapéutico del propóleo, de solo propóleo, pero también tenemos el curso taller de introducción a la apiterapia o meliponiterapia y también sigue con su subsiguiente curso avanzado, ¿no? ¿Y pues por para qué? que Pues al vayan final, aprovechando. sí, porque al final, o sea, les digo, no es como, o sea, sí, en grandes rasgos sí puede ser sencillo el uso de la apiterapia, pero ya hacerlo de manera profesional y lo más apegado posible a lo que sería lo ideal o profesionalmente, con calidad, inocuidad y con buenas prácticas, tanto como terapeutas también, pues ya implica ya diversas cuestiones, ya matices más delicados en cómo usarlo y dónde y cuánto y todo. Entonces eso es lo que se ve en estos talleres. Pues muchas gracias, doctor. Estamos todos muy encantados. Muchas gracias por toda su aportación. Este, gracias, chicas, Jane, este, todos los médicos, muchas gracias. Pues creo que ya damos por terminada la Nos sesión. quedan unas preguntitas, Ani. O Sí, las claro. responde el doc en el grupo, En el grupo puede ser también. como Como gusten. gusten. Pues si quieres de una vez, tenemos todavía unos 5. Ok, mira, aquí nos preguntan, doctor, si compro una tintura madre, ¿a qué concentración viene? Bueno, es que si es una tintura madre, en realidad yo pensaría que estás hablando de extracto blando, ¿no? O sea, y dependerá de cómo se hizo el extracto y al final también, pues a eso mismo hay que hacer un análisis de la concentración. No es que porque sea tintura madre, entonces viene al 100%, eso no es así, ¿sale? Entonces, sí, hay que saber nada más de eso. Te digo, para eso hay que hacer un análisis, uno como tal, nada más de hacer, o sea, sí, la forma de hacer un extracto, si lo haces de manera así muy detallada, calculando cómo lo haces, con las cantidades y demás, puedes aproximarte a un porcentaje de concentración, o sea, puedes decir, pues bueno, si puse, es un ejemplo, ¿no? Si puse 700 mililitros de alcohol
al 70% con 300 gramos de propóleo, pues más o menos me va a salir una al 30%. O sea, sí puedes aproximarte a más o menos qué concentración puedes obtener, pero no la vas a saber. O sea, para eso forzosamente tienes que hacer un análisis. Entonces vuelvo a hacer ahí hincapié. Ya en México existe un laboratorio que nos puede ayudar a ello. Entonces, solo hacer uso. Aquí, pues estaba la doctora, creo que no está, pero bueno, ahí pueden ustedes googlear la palabra LASAP o Laboratorio de Análisis de Propóleos México y ahí les aparece información sobre ello y cómo mandar análisis y todo, ¿no? Y qué análisis realizan, etcétera, ¿no? Y ya con eso, pues con mayor seguridad, esa misma tintura madre, pues la puedes enviar y ahí ya te van a decir qué concentración tiene en específico y qué flavonoides y sustancias activas son las que contienen, ¿no? Entonces, realmente esa es la forma, no hay forma, es como decir que, bueno, entonces esta miel tiene tal sustancia, pues no, o sea, no lo podemos saber si no analizamos, ¿no? Eso es algo que también se nos tiene que hacer costumbre, tanto como, pues, sobre todo más como transformadores, pero como terapeutas también, ¿no? O sea, el tener como una base científica de lo que usamos como productos, ¿no? En este caso si bien todas las medicinas naturales y originales pues vienen de conocimientos ancestrales en donde no había análisis, ¿no? Se hacía uso de ellos pues con el conocimiento que iba pasando de boca en boca y de generación en generación. Pero pues ya hoy contamos con esas herramientas, ¿no? Entonces hay que hacer, pues, hacer uso de ellas para poder tener pues mayor información al respecto. Gracias, Doc. Ya para cerrar, aquí nos pregunta el doctor Fidel, ¿en tus tratamientos ocupas propóleo en extracto blando? No, yo ocupo bueno, hay diversas presentaciones, puedo ocupar cápsulas, ocupo también propóleo en extracto acuoso, extracto etanólico o alcohólico, depende ya, pues una que tenga el producto, si no tengo tal producto, pues tengo que ocupar la otra presentación, ¿no? Y la otra, pues es el tipo de padecimiento, ¿no? Y el paciente. A veces, por ejemplo, hace rato mencionaba lo de los gatos, ¿no? A los gatos es como más complicado poderles dar cápsulas o pastillas. Entonces, a veces se facilita más dar soluciones líquidas. Entonces, pues eso, depende del padecimiento. Por ejemplo, en una herida atópica, pues no puedo aplicar cápsulas, ¿no? Ahí forzosamente tiene que ser con un extracto líquido. Entonces, va más por ahí. Perfecto, muy bien, muchas gracias, doctor, muchas gracias No, a pues a todos, ustedes, muchas a ustedes. gracias. Y ahí les compartí la liga del WhatsApp del grupo para que allí se integren y ahí vamos a estarles pasando información constantemente. El doctor está ahí también. Claro que también el doctor tiene su trabajo muy listo. Es difícil encontrarlo. Gracias, doctor. Nosotros sabemos lo ocupado que está siempre. Muchas gracias. Gracias a No, pues a todos, que ustedes. tengan bonita noche y pues aquí estamos a la orden. Gracias, doctor. No, a ustedes y a cada uno de los que estuvieran presentes en este aquí y ahora. Gracias por ese compartir y pues espero que haya sumado en algo a ustedes, ¿no? Y a mí me suma siempre también tener estos diálogos con todos los compañeros, colegas y demás personas interesadas. Gracias a Sí, todos. Gracias, gracias. allí vamos a estar subiendo cuando vamos a iniciar con el curso del doctor, ¿eh? Sí, hay próximas Gracias. pláticas Síganos, también. no se salgan de los grupos, síganos en las redes sociales, porque siempre estamos compartiendo y tenemos muy buenos temas para el año que entra. Recuerden que todavía también nos quedan 2 pláticas más y el curso taller en Guadalajara y online de medicina regenerativa, que ya tenemos muchísimos inscritos y sobre todo Guadalajara es cupo limitado para estar en directo con el doctor Guadarrama. Doctor está invitado también, ya sabe que como ponentes siempre están con nosotros cuando gusten en todos los temas de las terapias complementarias. Y los que gusten información, sus asesoras estamos a la orden. Bueno, Pues muchas gracias a todos. Bye bye. Descansen. hasta Gracias, luego, doctor. que Buenas noches a descansen. todos. Chao. Gracias por coincidir en este espacio y este tiempo. Gracias.